sobre este tema. Vamos a ir también, vamos a ver también un poco de lo que es la historia, ¿ya? De todo esto. Entonces, vamos a comenzar. Dice el concepto e importancia de la contabilidad. La contabilidad es considerada una ciencia social que se encarga de presentar la información registrada de un emprendimiento de manera sistemática y ordenada. Esto es de gran importancia ya que al manejar información en forma cuantitativa y estructurada es útil para quien requiere llevar el control de las actividades de un emprendimiento, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un negocio, si yo tengo algún negocio, yo quiero ir viendo cuánto es lo que a mí me genera. Lo que yo tengo que hacer es llevar una contabilidad. Entonces, en este caso, lo que yo hago es, si yo compro tal vez materiales para realizar cualquier cosa, si yo compro todo eso, yo tengo que sacar a mi nombre. Y el momento de venderlo, también tengo que emitir facturas. Entonces, así yo puedo ir viendo más o menos cuál es mi ganancia entre lo que yo compré y lo que vendí. Claro que yo le añado un precio, digamos, un precio, eh, le añado un precio módico, digamos, en este caso, un precio por tal vez la manufactura, lo que yo realizo. Entonces, de esa manera se trabaja. Entonces, más o menos eso es lo que es la contabilidad, para ver cuánto es lo que yo gasté, cuánto es lo que ingresó, cuáles son los gastos que yo voy a generar y cuáles son las ganancias que a mí me quedan. ¿Ya? Entonces, también nos dice que la contabilidad plasma toda esta información en lo que se conoce como estados financieros, los cuales van a resumir la situación económica y financiera de la empresa. Como vimos en el capítulo anterior, todas estas empresas están obligadas a llevar contabilidad y de esta depende gran parte del giro del negocio. En el capítulo anterior nosotros vimos todo esto sobre quiénes deben llevar contabilidad. Los que deben llevar contabilidad son las empresas y también las personas naturales que tengan algún negocio. ¿Sí? Entonces, vamos con un poquito de lo que es antecedentes, de lo que es historia sobre la contabilidad. Nos habla sobre Luca Pacioli, que dice, el padre de la contabilidad, Luca Pacioli, nació en 1445 en Italia y falleció en 1517. A pesar de ser una persona de origen humilde y sin educación escolar formal, aprendió mediante el contacto con artesanos y mercaderes el sistema de numeración indo-arábigo, oficio conocido como matemáticas comerciales. Se desempeñó como matemático en la Orden de San Francisco de Asís y desarrolló la teoría de la partida doble, pues lo que es considerado como el padre de la contabilidad, dado que es el sistema más usado en la actualidad. Este método contable fue publicado en Venecia en el año 1494 y contenía 36 capítulos en donde se analizaba el sistema utilizado por los comerciantes venecianos. El título de esta obra fue Sistema Veneciano y reconoce la diferencia entre el ingreso, egreso, gasto y como lo conocemos en la actualidad. Además de este aporte históricamente relevante, se han encontrado escritos de Fray Francesco di Luca Pacioli en geometría. Su relato se conserva en el Museo de Capodimonte en Nápoles, Italia. Entonces, imagínense desde hace cuánto tiempo existe la contabilidad. Existe lo que es llevar un registro de contabilidad.
son muchísimos siglos los que se viene realizando esta actividad. Entonces, desde antes ya se ha realizado todo esto para lo que son los pequeños comerciantes o los grandes comerciantes, ¿sí? Entonces, vamos con la contabilidad moderna. Gracias al legado de Pacioli, la contabilidad moderna eh, tuvo su desarrollo y se ha convertido en la base para el control de pequeñas y grandes empresas. En la contabilidad moderna se encuentra definida parte fundamental de la partida doble, que es la que realizó Pacioli en este rato, lo de la partida doble, ¿sí? No hay deudor sin acreedor. El valor que se registra en el debe de una o varias cuentas ha de ser igual al que se registra en el haber. Los registros en el debe requieren una contrapartida en el haber y toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Entonces, eso es más o menos lo que nos dice lo de la partida doble. Vamos con lo que nos dice la aplicación de la contabilidad. La contabilidad se aplica en las instituciones públicas y en las empresas privadas constituidas legalmente en el país y las personas naturales que rebasan los límites exigidos por el SRI. ¿Sí? Entonces, recordando un poco de lo que vimos, eh, las personas naturales nos decía que rebasan un monto. Cada año el SRI saca el monto con el que se trabaja, ¿sí? Entonces, si el productor en este caso rebasa ese monto de ingresos, en este caso debe llevar contabilidad, ¿sí? Y eso sí, todas las empresas deben llevar legalmente la contabilidad. Entonces, llevar la contabilidad nos dice qué implica recopilar y ordenar información de las transacciones con base en fechas, es decir, en orden cronológico. Por ejemplo, una panadería se debe recopilar las facturas de compra y venta y ordenarlas por fechas. ¿Sí ven? Entonces, esto es lo que yo les estaba diciendo sobre las facturas, tanto de lo que yo realizo la compra como de lo que yo vendo. ¿Ya? Entonces, con estas facturas yo puedo ver cuáles fueron mis gastos, mis egresos y cuáles fueron mis ingresos y las ganancias que yo voy a tener. También nos dice que se debe registrar las transacciones económicas que se realicen en el transcurso de un ciclo contable en libros contables. Por ejemplo, en la panadería, las facturas ordenadas cronológicamente se registran en asientos varios. Lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, es mucho más fácil trabajar con un contador que ya sabe todo esto de contabilidad. Además, para registrar la contabilidad de una empresa o de un negocio en la página del SRI, se necesita tener, y eso también lo vimos, que se necesita ser legalmente reconocido como un contador, ¿sí? Entonces, ellos también recuerden que tienen RUC, entonces ellos también trabajan con su RUC y ellos son los que pueden llevar la contabilidad de una empresa. Entonces, si nosotros trabajamos con un contador, en este caso nosotros entregamos todo lo que son las facturas, tanto de compras como de ventas al contador. Este nos realiza, se me fue el nombre, pero nos realiza la contabilidad y
él ingresa ya lo que es al SRI, que eso mes a mes se tiene que que registrar esta información. Entonces, según eso, nosotros vemos si es que nosotros tenemos que pagar al SRI eh, sobre lo que hemos comprado o lo que nosotros hemos estado vendiendo, o en el caso de que tal vez el SRI no nos cobre absolutamente nada de acuerdo con las facturas que se da y con las facturas que nosotros hacemos, digamos, las compras, ¿ya? También nos dice que se debe integrar la información en estados financieros que servirán para la auditoría y control de los movimientos de una empresa. Por ejemplo, en la panadería, los registros contables se integran a un balance general o un estado de resultados para su revisión y control. Entonces, todo esto yo tengo que ir viendo, porque yo tengo que dejar siempre claro lo que son las cuentas de todo lo que yo ingreso y todo lo que yo vendo. Entonces, para que haya un control también del SRI y pagar, eso sí, siempre a tiempo lo que son tal vez si se generó algún pago que yo tengo que realizar al SRI, siempre pagar, porque caso contrario, cuando hay estas auditorías, cuando hay esta revisión de toda esta documentación. Entonces, si es que yo no tengo en regla todos mis papeles, en primero me cierran el local y segundo, yo tengo que pagar una multa. A veces las multas son bastante elevadas de pagar. Entonces, imagínense si yo estoy a comienzos del mes y me vienen a cerrar, me vienen a clausurar el local, el SRI, y me dan 15 días para que yo pueda reabrir siempre y cuando se pague la multa. Entonces, imagínense cómo implicaría, si yo estoy a inicios del mes recién comenzando y no he tenido ganancia, entonces me voy tal vez a veces a pérdida. ¿Sí? Ahora, vamos con la actividad que tienen que realizar. Dice, ¿qué dice la ley orgánica del régimen tributario interno sobre la contabilidad? Eso ustedes tienen que investigar. Ahora, si es que tienen ustedes el libro de contabilidad, ahí se encuentra también esta parte, ¿ya? Ustedes pueden averiguar o pueden averiguar en internet cómo se les haga más fácil, ¿ya? Ahora, escribe verdadero o falso, según corresponda. En caso de que sea falso, pon la respuesta correcta sobre la partida doble, que es lo que vimos nosotros aquí en la partida doble. Esto está aquí mismo en la ficha, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ver si es verdadero o falso, y si es falso, colocar digamos, la correcta, ¿sí? Y también otra pregunta que dice, opina sobre el valor de la contabilidad en un emprendimiento. Entonces, ¿qué tan importante ustedes creen que es la contabilidad, ya sea en cualquier emprendimiento o en una empresa? ¿Ya? Y como siempre les pongo las recomendaciones: realizar las actividades en hojas cuadriculadas o cuaderno, como vengan ustedes llevando, guardar todas las actividades en su portafolio para presentar al final del lectivo. La actividad se deberá entregar hasta el día viernes 23 de julio del 2021, que es la próxima semana, y siempre colocar el encabezado, ¿sí? Nombre de la institución, fecha de la semana, curso paralelo, nombre del estudiante, asignatura, tema de la actividad y desarrollo de la actividad. Realizar solo las actividades y no pasar la materia al cuaderno de actividades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces,